Muy buenas tardes para todas las personas que hoy se conectan con nosotros en nuestra programación del Centro Cultural del Banco de la República en Tunja. Nosotros desde el banco, creo que mucha gente nos ha preguntado, pero ¿qué ha pasado con el claustro San Agustín? ¿Qué va a suceder con el claustro San Agustín? Nosotros seguimos precisamente en este proceso de intervención integral que va a ser el Banco de la República durante los próximos 3 años. Pero eso tiene que estar acompañado de procesos de apropiación, de reflexión, de conocer qué significa el claustro San Agustín para el departamento de Boyacá, para la ciudad de Tunja y para el país. En esa medida, durante este año vamos a tener un ciclo de conferencias con personas, investigadores, con gente que se ha comprometido en averiguar, en indagar sobre ese inmueble que existe en el municipio de Tunja. En esta oportunidad vamos a hacerlo a través de una conferencia que la hemos denominado El Claustro de San Agustín en Tunja, un museo de sitio, historia e imagen. Nos va a acompañar el maestro Abel Fernando Martínez y el maestro Andrés Ricardo Tálora. Ellos son primero reconocidos en la ciudad de Tunja, en el departamento, pero sobre todo unos investigadores que han puesto el ojo crítico, de histórico frente a ese patrimonio que tenemos en el municipio de Tunja. En esta conversación, los historiadores Martínez y Otálora recordarán los momentos por los que ha pasado el claustro San Agustín. Además, reconstruirán esas narrativas en torno a la configuración de la ciudad a partir de los vestigios del claustro. Definitivamente, San Agustín ha venido guardando la memoria de esta ciudad, pero adicionalmente, para nadie es un secreto que ha tenido diferentes usos, pero también diferentes formas de habitar. Ha sido convento, pasó a ser un hospital, un cuartel, un polvorín, el panóptico. Todo el mundo tiene historias como cárcel en el municipio de Tunja, ruinas. Y para fortuna del departamento y del país, nosotros, el Banco de la República, nos hemos apropiado como un centro cultural y esperamos que después de la intervención se convierta en el museo de sitio que queremos dar a conocer en el Claustro San Agustín desde el Banco de la República. El maestro Abel Fernando Martínez es doctor y magíster en historia de la UPTC, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, fue docente de la Escuela de Medicina y director del Grupo de Investigación de Historia de Salud en Boyacá. Además, es un fundador del Museo de Historia de la Medicina y la Salud de la UPTC, pero sobre todo un conocedor del claustro San Agustín, como ya lo vamos a ver. Y el maestro Andrés Ricardo Tálora, doctor en Historia y magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, investigador del Grupo de Historia de Salud en Boyacá de la UPTC y actualmente trabaja en la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá. Estos dos historiadores han hecho y han permitido conocer la historia del claustro San Agustín a través de diferentes artículos que nosotros desde el banco hemos venido también recolectando. Para nosotros es un placer presentarlos, agradecerles de nuevo que se hayan sumado a nosotros con la programación. De verdad, para nosotros es un placer porque sabemos que ustedes son los mayores conocedores del claustro San Agustín, pero sobre todo que quieren que esta intervención tenga un poco de la historia de lo que ha significado el claustro San Agustín para la ciudad de Tunja y para el departamento de Boyacá. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que estamos a través del Facebook Live del Banco de la República de Tunja. Maestro Andrés, maestro Abel, muchas gracias. Les escuchamos. Con esta conferencia virtual a la que nos ha invitado el área cultural del Banco de la República de Tunja, volvemos a uno de nuestros temas más recurrentes a lo largo, pues a través del tiempo y pues básicamente a partir de documentos de archivo rastreados en nuestras últimas investigaciones, reconstruimos tanto la desconocida historia como el antiguo espacio de la iglesia del conjunto conventual de San Agustín de la andina ciudad de Tunja. Una historia larga, llena de múltiples avatares que se escenificó en este sitio. En esta oportunidad pretendemos reunir una investigación histórica y una reflexión museológica sobre el claustro de San Agustín de Tunja, que está en restauración. La Orden Agustina construyó el claustro y la iglesia y decoró el interior del conjunto con un programa iconográfico realizado por la Orden Agustina en Tunja hace 4 siglos. Luego de servir como hospital de caridad, cuartel y penitenciaría,
el claustro perdió todos sus bienes muebles. Estos elementos sirvieron para reflexionar sobre la importancia del lugar y proponer la creación de un museo de sitio. Historia de múltiples encierros. Por 5 siglos, el espacio que ocupa el claustro del convento de Agustinos Calzados de la ciudad de Tunja, en el altiplano de los Andes orientales de Colombia, ha servido para múltiples encierros. Patrimonio de la ciudad, es símbolo de sus antiguos claustros coloniales que en el siglo XXI se niegan a desaparecer. El claustro está ubicado en un lugar importante en la conquista de los muiscas, habitantes del territorio a la llegada de los conquistadores en 1537, donde existía un cercado con grandes maderos, una doble empalizada con bohíos en el interior, donde se encontraron el saque Chatocha y el conquistador Jiménez de Quesada. 2 años más tarde se fundó en Tunja y el cercado fue desmantelado para construir las primeras casas y capillas de la ciudad encomendera. En el lugar se levantó una ermita dedicada a Santiago Apóstol. En el siglo XVI, los agustinos calzados de Quito intentaron fundar un noviciado en Tunja, entrando en conflicto con los dominicos, con el vicario eclesiástico del arzobispado de Santa Fe, el cabildo de la ciudad de Tunja y con el beneficiado de la iglesia mayor, el cura y poeta Juan de Castellanos. Establecidos finalmente en el lugar, ubicado en la plaza de abajo, límite de la ciudad en el siglo XVI, a 3 cuadras de la Plaza Mayor, en el inicio del Camino del Norte, el convento agustino inició su construcción incorporando la ermita de Santiago a la iglesia de San Agustín. Durante el siglo XVII, iglesia y claustro se decoraron con pintura mural referente a la ciudad de Dios del obispo San Agustín y tuvieron lugar en su iglesia importantes ceremonias de la piedad barroca. En el convento funcionó el noviciado con cátedras de latín, de teología y filosofía que era financiado con las doctrinas agustinas. La independencia a inicios del siglo XIX convirtió a la República en depositaria del antiguo patronato real, que suprimió el convento agustino para convertirlo en Hospital de la Purísima Concepción de Tunja. Estuvo en manos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios hasta 1835. Las guerras civiles del siglo XIX usaron el claustro como cuartel, polvorín, y luego el Estado soberano de Boyacá lo convirtió en penitenciaría, siguiendo el modelo panóptico de Bentham. En estos años hizo su aparición el espanto del panóptico, leyenda tunjana relacionada con la desamortización de bienes de manos muertas. Por sus múltiples usos, el claustro agustino de Tunja ha sufrido varias modificaciones para adecuarlo a diversos encierros, que terminaron por convertirlo en ruinas en el siglo XX y a punto de ser una parte del claustro dinamitado. A inicios de los años 80, el Banco de la República y la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano, a instancias de Colcultura, emprendieron una restauración innovadora que convirtió el claustro agustino en centro cultural, biblioteca, sala de exposiciones, auditorio, sede de la maestría en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y del Archivo Regional de Boyacá. De 1984 a 2019, San Agustín estuvo abierto para eventos culturales. Ese año, el Banco de la República inició la nueva restauración que está proyectada a 5 años. Se encuentra mucha información de archivo sobre la penitenciaría que funcionó un siglo. Esto ha hecho que la historia del claustro y sobre todo de la iglesia, convertida en panóptico con la consecuente desaparición de todos sus bienes muebles, que reflejan la historia de 2 siglos y medio de este conjunto, se encuentra enmascarada por su uso penitenciario. Es posible, con las nuevas fuentes de archivo, dar sentido a esta olvidada etapa de los siglos XVI al XIX y plantear una resignificación del espacio para convertirlo en un museo de sitio, que ofrezca un diálogo con las diversas historias y la heterogeneidad de las memorias de San Agustín. Los cambios de uso. Tunja fue fundada en 1539, convirtiéndose junto con Santa Fe en el eje de la vida de este mundo andino, conocido en el siglo XVI como el Nuevo Reino de Granada. Los conquistadores encomenderos establecieron la ciudad en una fría meseta a 2.800 metros sobre el nivel del mar, en un asentamiento muisca organizado en torno a varios cercados delimitados por cárcavas, regido por un gobernante que los cronistas llamaron Saque. Fray Pedro Simón cuenta que a inicios del siglo XVII existía una calzada que iba desde la Loma de los Ahorcados, que domina la meseta por el occidente, hasta el cercado del Saque, en donde se construiría el convento agustino.
lugar del que partirían las ceremonias que hacían los muiscas hacia la loma o hacia el cercado grande de los santuarios a orillas del río Farfacá al norte. La mayor parte del tesoro arrebatado por los conquistadores a los muiscas fue rescatado en este lugar. El cercado era centro ceremonial, ritual, tenía un pequeño lago, político y de acopio de tributos, pertrechos y habitaciones del saque. El cercado tenía laberínticas entradas y de la puerta los bohíos colgaban pátenas de oro que tiritaban con el viento, despertando la sed de oro de los conquistadores. La evidencia arqueológica encontrada en la restauración corresponde a cerámica colonial hallada en la iglesia y en el claustro, reportando cerámica muisca, huesos y caracoles en tapias pisadas de construcciones aledañas. La actual restauración tampoco ha reportado el hallazgo de material que evidencie el cercado descrito por los cronistas. El trabajo de los muiscas en las encomiendas se convirtió en el sustento económico de este mundo andino, ubicado al norte del rico virreinato del Perú. La introducción del trigo trajo consigo la articulación de rutas comerciales del altiplano hasta el puerto de Cartagena de Indias en el Caribe y hasta la audiencia de Quito. Tunja se convirtió en un centro artístico que reproducía en sus talleres los ideales del humanismo católico peninsular del Mediterráneo, un reducto cultural de los europeos representados en el cabildo y las órdenes religiosas instaladas en Tunja, centro de la evangelización de un vasto territorio en constante enfrentamiento político con la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. Un siglo duró este esplendor encomendero, tiempo en el cual levantaron las principales casas con portadas blasonadas y techumbres artesonadas con programas iconográficos. Se construyó la iglesia mayor, 6 ermitas, 2 conventos femeninos y 5 conventos masculinos. Las pestes de finales del siglo XVI y primeras décadas del XVII produjeron el colapso demográfico de los indígenas que sustentaban el modo de producción y la riqueza de la ciudad, que se estanca en lo urbano y en lo económico. Con la contracción de su centro urbano y el empobrecimiento de las parroquias de Santa Bárbara al sur y de Las Nieves al norte, donde se ubicaba el convento agustino de Santiago. Los discípulos de San Agustín. En 1582, los agustinos, tercera orden mendicante que llegó a Tunja, se establecieron definitivamente en la ermita de Santiago, causa de disputa con los dominicos. En un bohío que servía de ermita, Fray Juan Núñez tomó posesión del lugar, donde vivió 10 meses con 2 religiosos agustinos. Cuando el vicario eclesiástico Juan de Leguizamón expulsó a los agustinos destruyendo sus bohíos, la escena fue violenta y Fray Juan Núñez, herido en una mano, trasladó el Santísimo Sacramento a la iglesia mayor entonando el salmo del exilio de Israel en Egipto. Luego salieron de la ciudad encomendera rumbo al convento agustino de Santa Fe. La repartición de la herencia dejada por el profesor agustino Vicente de Requejada, primer cura de Tunja, hizo finalmente posible a los agustinos de Santa Fe establecer un noviciado en Tunja, que administró 30 doctrinas en encomiendas situadas en el altiplano y en los llanos orientales. Los agustinos llegarían finalmente a Tunja a través de un tortuoso proceso que inicia con el profesor Agustino Vicente de Requejada, quien se encontraba en el Caribe desde 1527. Requejada vino como capellán de las tropas de Nicolás de Federman y del campamento de Santa Fe se trasladó con Gonzalo Suárez de Rendón para fundar Tunja, donde celebró la primera misa el día de la Transfiguración de 1539, con una sencilla cruz conservada como reliquia aún en la iglesia mayor. En medio de la disputa, los agustinos vuelven nuevamente a Tunja en 1578 y toman posesión de la ermita de Santiago. El cabildo le permitió al padre Luis de Quesada establecerse en Tunja en el mismo sitio en donde habían sido expulsados 3 años atrás. Con los fondos de Requejada, los agustinos compraron los solares contiguos repartidos entre los herederos de Juan Rubio y del capitán Alonso Maldonado, encomendero de Duitama, cuya familia estuvo vinculada por vecindad al convento y varios de sus miembros fueron enterrados en la iglesia. En 1582, una vez repartida la problemática herencia de Requejada, los agustinos empezaron a hacer la vida religiosa en la ciudad. Del convento dependían doctrinas como la de Sotaquirá, Boyacá, Gámez, Atuta, Tasco, Socha, Cómbita, Ramiriquí, Turmequela, Capilla, Guateque, Tobacía, Chita, Belén, La Salina y algunas de los llanos. En 1580, un agustino del convento de Tunja inicia una nueva fundación en la villa de Leiva. En 1586,
los agustinos presentaron al cabildo los planos de la iglesia que fue terminada en 1603. La descripción de Tunja de 1610 se refiere al claustro de San Agustín como más nuevo y más pequeño que Santo Domingo y San Francisco, muy pequeña y baja iglesia. La habitación de los frailes es una casa cubierta de paja que por su mucha pobreza no han podido cubrirla de teja. El de Tunja fue el segundo convento de la provincia de Nuestra Señora de Gracia, con centro en Santa Fe de Bogotá, sobrepasando a Cartagena de Indias. La provincia se constituyó por excisión de la de San Miguel de Quito en 1601. En el siglo XVII se establecieron en el convento tunjano un noviciado con 30 religiosos y estudios de latín, filosofía y teología, que funcionaron hasta la primera década del siglo XIX. En junio y julio celebraban las públicas conclusiones, torneo intelectual con la participación de comunidades religiosas, clérigos y literatos de la ciudad. Una disposición prohibía a los agustinos fumar desde la noche hasta el mediodía, pues antes de comulgar era pecado. Figura asociada a San Agustín en el barroco siglo XVII fue la beata Antonia de Cabañas, quien vivía en el arrabal cerca al convento. Antonia, al no contar con la dote para ingresar a un convento femenino de la ciudad, convierte su casa en el primer beaterio de Tunja y del nuevo reino de Granada. Los arrebatos místicos de Antonia, según su confesor, se produjeron en la iglesia de San Agustín y describen imágenes y altares de esa iglesia hoy desaparecidos. La beata fue enterrada en una capilla del crucero dedicada a la sevillana Virgen de la Antigua, que con la anexa ermita en honor a Santiago son marcas de conquista, simbólica apropiación del espacio indígena por parte de los conquistadores. Arquitectura agustina. El claustro, inspirado en modelos mudéjares sevillanos, está compuesto por 4 galerías dobles que usan un mismo tipo de columna toscana y arcos de medio punto con un patio interior. En el segundo piso existen arcos de medio punto, arcos carpanel y arcos de herradura. Se destaca, por supuesto, la escalera imperial que se bifurca a la mitad del trayecto para acceder al segundo piso. Las paredes están decoradas con pintura mural de ángeles. Se encontró pintura mural en el claustro de iglesia con escenas de la vida de San Agustín y otra del siglo XVIII con motivos florales decorativos. Claustro e iglesia se cubren con la mudéjar teja de barro. La iglesia, de una sola nave, con bóveda falsa de medio cañón rebajado, poseía un coro alto. En el centro de la nave, al lado del Evangelio, se abría una puerta dintelada que daba acceso al claustro. En el crucero hay 2 capillas a modo de brazos, una de ellas dedicada a la Virgen de la Antigua, cuya imagen, luego de muchas vicisitudes, fue hurtada de la iglesia de la Compañía en 2007 y hoy sigue en paradero desconocido. En el lado de la epístola se encuentra otra capilla alargada lateral que corresponde a la primitiva ermita de Santiago, conectada a la iglesia mediante 2 arcos. La solución arquitectónica fue un camarín, que en el siglo XIX tuvo la imagen jesuita de la Virgen de los Dolores, aunque se desconoce por ahora la imagen agustina original. En la iglesia se observa la decoración azul profunda de la pintura y cartelas en las capillas y paredes altas. El inventario de 1832 describe la iglesia, portada de cantería, con la estatua en piedra del obispo de Hipona. Una espadaña, tiene un buen cañón de iglesia con 10 altares. A la derecha, una capilla con 6. La fachada remata en una espadaña de traza barroco mudéjar, la más sutil del departamento de Boyacá. Los agustinos pintaron la vida de su fundador. La escalera tiene sentido iconográfico, lugar de paso entre el claustro alto y bajo, reservado a la vida cotidiana de los frailes. Aparecen ángeles, alusión a la ascensión simbólica a la ciudad de Dios, y símbolos agustinos como el corazón traspasado de fuego, el báculo y la mitra del obispo de Hipona. Las escenas de la vida de San Agustín, con cartelas, con una interpretación libre del Eclesiastés y de la ciudad de Dios de San Agustín, reflejan la ciudad divina. El interior de la iglesia está cubierto de pintura mural. La cartela de la capilla de Ana de Otálora, 1621, da una pista de la fecha de la decoración. Se trata de la primera tentativa compleja de proponer una filosofía de la historia que Agustín logra construir gracias a su capacidad de pensar a la humanidad como un organismo viviente,
único, que tiene como base una misma ley de desarrollo y imaginar el entero curso de la historia como un camino dotado de sentidos. Interpretación teológica de la historia de Roma, en la que dos ciudades, la terrenal, Roma, y la divina, la Nueva Jerusalén, de las que habla el obispo de Hipona, conviven en un mismo espacio-tiempo en una reflexión sobre la relación cristianismo y paganismo. Con Agustín se originó la discusión sobre el mileniarismo y el fin del mundo, ya que revisó el Apocalipsis dando una interpretación distinta a este pensamiento milenarista. Para Agustín, el milenio apocalíptico va desde la encarnación al final de la historia y por lo tanto es lo que ya se está viviendo. La espera de la llegada del milenio se sustituye más bien por la espera de su fin, sin necesidad de un periodo intermedio. Los 1000 años del reino terrenal de Cristo serán seguidos directamente por el advenimiento de la ciudad celestial. A comienzos del siglo V, Agustín fue responsable de acotar esta escatología cristiana a través de su obra La ciudad de Dios, excluyendo al milenarismo de la ortodoxia católica. Varias escenas como la que vemos en la imagen se pintaron en Tunja y en los pueblos de indios de los alrededores en la primera mitad del siglo XVII. En medio de la despoblación indígena y el azote de las pestes, la ciudad y su provincia vivían el fin de su historia encomendera. La mayoría de las escenas representan los capítulos intermedios, como la de los ángeles con sus trompetas anunciando el juicio final en Santo Domingo, o los diablos cosechando almas en Chivatá en la caída de Babilonia. En cambio, las imágenes del claustro de San Agustín van más hacia el final del libro. Muestran la ciudad celestial que bajando del cielo con su perfección traería el reino terrenal de Jesucristo. En el siglo XVII, la terrena ciudad de Tunja aguardaba pues el final, para el cual se había juntado todas las plagas, la peste, las hambrunas, el despoblamiento, la decadencia, el fin de una era. Se despojaba de sus oropeles y en medio de todo esto la Virgen de Chiquinquirá se presentaba como celestial medicina y como la ciudad de Dios. Venía en su segunda peregrinación para apaciguar la devastadora epidemia doble de tifus exantemático y de viruela de 1633, única botica celestial a la que podían acudir los tunjanos de entonces, asustados por el grave pecado que se les había infligido en castigo por la desobediencia a su pastor. Un fraile agustino predicó a su llegada en la vecina y desaparecida ermita de Santa Lucía. Una procesión de penitentes tunjanos acompañó la imagen de la Virgen de Chiquinquirá hasta depositarla para el novenario que fue realizado por el arzobispo de Santa Fe, Bernardino de Almanza, en la iglesia mayor de Santiago, hoy catedral. Almanza se contagió en Tunja a los pocos días, cuando la epidemia disminuía, y murió en la villa de Leiva. Tunja asistía esos días a su propio apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí la morada de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual en su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales, decía el Apocalipsis bíblico, y seguramente así lo sentían los tunjanos en 1633. Una iglesia con beata. No podemos dejar de referirnos a una de las mujeres más desconocidas de la historia de la ciudad, uno de nuestros místicos personajes que vivieron en el siglo XVII la más pura religiosidad popular del barroco y cuyas más dramáticas escenas sucedieron al interior de la iglesia de San Agustín. Una de las más asiduas visitantes de la iglesia en el siglo XVII fue Antonia de Cabañas, quien vivió entre 1629 y 1644 en Tunja. Sobre su vida existe un manuscrito atribuido por el cronista Pedro de Mercado al jesuita Diego Solano del Colegio de la Compañía de Jesús de Tunja. No existen descripciones de beaterios en el Nuevo Reino de Granada, como la encontrada en este manuscrito. Esta forma de religiosidad popular barroca consistía en que una mujer con vocación religiosa que no entraba en un convento se convertía en beata, vivía aislada en su casa, convertida en beaterio, tomaba algún voto y mantenía contacto con una orden religiosa masculina. La beata tunjana habitó el arrabal de las Nieves y era devota de San Agustín, a quien tenía por patrono y cuya iglesia estaba cerca de su casa. Las experiencias místicas de esta peculiar mujer, nacida en el ocaso de la ciudad encomendera,
siguen las mortificaciones de los sentidos de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, pero sus arrebatos místicos y las largas jornadas de oración la hacía en la iglesia de San Agustín, donde fue enterrada en el más puro ritual barroco en la capilla de la Virgen de la Antigua, amortajada con el hábito agustino. El manuscrito está dedicado a San Agustín, sol refulgente de la Iglesia Católica, luz del mundo y águila de superiores vuelos entre los doctores, cuya fiesta era celebrada todos los años por la familia Cabañas, que cubrían el gasto de las velas, el adorno de la iglesia, de la imagen del Niño Jesús y la de San Agustín. Los hermanos de Antonia, que eran clérigos, ocupaban la prédica en el púlpito y el coro cantando la misa en la fiesta. El confesor jesuita compara a Antonia con el sol africano, San Agustín, por sus virtudes de caridad cristiana. Era la encargada de organizar y arreglar los altares, así como vestir la estatua del patrono, a quien le confeccionaba vistosos vestidos con joyas. La familia Cabañas era de alguna prestancia, aunque Antonia no entró a los conventos de concepcionistas ni al de clarisas por falta de dote, por lo que decidió convertir la casa familiar en beaterio, del que solo salía para ir a la iglesia de San Agustín, cuyos frailes eran cercanos a la familia. El prior Agustino la llamó el Job de nuestro tiempo por su entereza ante las enfermedades. Las mortificaciones de Antonia le empezaron a producir distintas afecciones de salud. Ya joven, paseaba el Jueves Santo velando al Santísimo y en la madrugada de un Viernes Santo, ante las imágenes del crucificado y de la Virgen, tuvo una de sus primeras experiencias místicas y decidió salir a andar las estaciones, calzada, con garbanzos dentro de los zapatos y se enfermó. Solano utiliza una analogía de las confesiones de San Agustín para comparar la penitencia de Antonia con las de su patrón. Al morir su padre, Antonia empezó a leer las vidas de santos que le prestaba su hermano, cura doctrinero del cercano pueblo de indios de Soracá. Entre ellas leyó las cartas de San Pablo en la interpretación de San Agustín, en su polémica con los pelagianos, que la llevó a hacer confesión general de su vida. Luego realiza los ejercicios espirituales de San Ignacio con sus severas disciplinas y toma los votos de pobreza, castidad y obediencia. La beata se levantaba antes del alba y acudía a misa a la iglesia de San Agustín. Luego se ponía a confeccionar ornamentos y velos para los altares agustinos y al niño Jesús le tejía ropas con hilo de oro y seda. Tenía devoción a la Trinidad, a la Inmaculada Concepción, a San José y al Calvario, imágenes que se encuentran en el inventario de la iglesia en el año 1832. Una mañana en tiempo de Cuaresma, al salir de misa y orar ante la imagen de San Antonio Abad, empezó a oír la campanilla de este santo ermitaño en la plaza de San Agustín y anunció su propia muerte, que ocurrió en efecto la mañana del 28 de marzo de 1667. Tras una misa en el Beaterio, vestida con hábito del Carmelo y encomendada a la mística medieval Santa Luzgarda, responsable de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la rigidez cadavérica dio un último toque de patetismo a la barroca escena tunjana, ya que se vistió el cuerpo sin vida de Antonia con el hábito agustino, con toca y una cruz en sus manos. El entierro de la beata fue un acontecimiento en Tunja. Asistieron el corregidor y todas las religiones y cofradías con estandartes, particularmente los indios de Soracá con música, encabezados por los agustinos, en cuya iglesia se realizaron los oficios con una misa con canto de órgano del nocturno de difuntos, colocándola en la tumba que fue de su padre. A los 2 años, secretamente, los monjes agustinos cambiaron el cajón por uno más adornado y la inhumaron en la capilla de la Virgen de la Antigua, al lado de la peana, donde sus reliquias empezaron a recibir visitas. Pedazos de su hábito y cabellos se usaron con fines taumatúrgicos en el Real Convento de Santa Clara y la camándula, que conservaba su confesor en el Colegio de la Compañía, se usaba como remedio contra las cataratas. Llegan los hospitalarios. Tras la independencia, la República asumió el control de instituciones educativas y hospitales. El gobierno asumió el patronato real para controlar las comunidades religiosas, el clero secular y los hospitales administrados por la Orden de San Juan de Dios. El convento hospital de Tunja pasó del convento jesuita al agustino, suprimido por el gobierno en 1822, convirtiendo la iglesia agustina en iglesia de San Juan de Dios, con añadidos jesuitas, custodiando los antiguos altares, alhajas e imágenes agustinas.
En 1832, los hospitalarios realizaron un inventario del convento hospital, que es la única descripción de los bienes muebles de este espacio encontrada hasta hoy. Esta descripción de la iglesia agustina, que tiene una portada de cantería con la estatua del obispo de Hipona, una espadaña con tres No. campanas que remata la fachada. Esta es la única descripción. Esta es la única descripción hasta ahora encontrada de la iglesia agustina, que tiene una portada de cantería con la estatua de piedra del obispo de Hipona. Una espadaña con tres campanas que remata la fachada, una cruz y una veleta. Tiene su buen cañón de iglesia con 10 altares y a la derecha una capilla con 6 altares. Combinación de santos y advocaciones de los hospitalarios, otros traídos de la iglesia de los jesuitas y los altares e imágenes dejadas por los agustinos. En el altar mayor del templo de la Compañía, clasificado como un santo jesuita y una Santa Ana, por estar dedicados a la Inmaculada Concepción, se encuentran en realidad dos imágenes de bulto del siglo XVII, que corresponden al antiguo patrono de la iglesia de San Agustín y a su madre, Santa Mónica. En 1939, el historiador académico y rector de la Universidad Pedagógica Rafael Salamanca Aguilera escribió en su guía de Tunja que en la iglesia jesuita existen reliquias muy preciadas de Santa Mónica y de San Agustín. La iglesia agustina, convertida en hospitalaria con añadidos jesuitas, contenía un altar mayor dorado de 3 cuerpos dedicados a San Juan de Dios y 8 altares en la nave central con 16 imágenes de bulto y 32 lienzos donde están San Juan de Dios, San Ignacio y San Agustín reunidos. La capilla de la nave del Evangelio, que corresponde a la de la Virgen de la Antigua, era la sacristía y tenía 6 lienzos y 2 medios relieves. Al frente, la capilla de los Otálora, dedicada al patriarca San José, tenía 2 altares con 6 lienzos y 2 estatuas. En la antigua ermita de Santiago, con su camarín para la Virgen de los Dolores de la Compañía, se encontraban 6 altares, algunos que fueron trasladados de la capilla de la Virgen de la Antigua, y 11 lienzos. Las andas de Semana Santa de la Cofradía del Espíritu Santo se ubicaron en el costado sur de la iglesia, demostrando que la iglesia agustina fue estación de penitencia de esta importante tradición de la religiosidad popular tunjana que subsiste. En 1940, cuando las hermanas de la Presentación administraban el local del hospital, devolvieron la estatua de San Juan de Dios que ocupaba el altar mayor de la iglesia a los retornados hospitalarios, quienes la trasladaron a Bogotá, donde actualmente se encuentra. Muchos de los bienes de culto de ese inventario permanecen hoy descontabilizados en iglesias de la ciudad. Su identificación resulta importante para demostrar su origen agustino, hospitalario o jesuita, entender su transhumancia por el trazado urbano y rescatar del olvido imágenes y altares de la iglesia de San Agustín, de la que no se tenía memoria salvo la pintura mural visible tras la restauración. La adaptación para hospital fue la primera de las muchas transformaciones que sufriría durante el siglo XIX el claustro agustino. Una de las piezas cuya ventana da a la iglesia se usó como botica, otra a la derecha de la sacristía para depositar los cadáveres antes de pasar al cementerio anexo. Varios espacios del convento se adaptaron para jaula para locos, policía del hospital, para la elaboración de bebidas, ropería y para depósito. La cocina se ubicó en la parte posterior, donde existía un aljibe. Por la escalera se accedía a la enfermería de mujeres, que quedaba en el segundo piso, con 15 catres, 3 ventanas que daban a la calle y un altar dedicado a la Virgen de Chiquinquirá, y a los lados Santiago y San Bartolomé, y al frente San Juan de Dios. Un cuarto anexo, sin ventanas, servía de enfermería. La enfermería de hombres en el segundo piso tenía 17 catres, un altar, 3 ventanas y 7 cuadros de retablo, entre ellos Nuestra Señora del Pilar, San Pedro, Santiago, San Mateo, San Ignacio y San Carlos Borromeo. Al lado de la portería, en el primer piso, estaba la tercera enfermería que servía a la tropa con 15 catres. El hospital tenía 47 camas en 1832, la tercera ocupada por militares. En mayo de 1835, el Congreso de Nueva Granada comenzó la discusión del proyecto de supresión del convento hospital de Bogotá, que incluyó la supresión del convento tunjano, concluyendo el debate con la Ley 18 de mayo de 1835, que suprimió la orden hospitalaria en toda la Nueva Granada. Al extinguirse la orden hospitalaria, Bárbara Niño, hija de un mártir de la independencia,
se encargó caritativamente de los pobres enfermos en asocio del doctor Juan de Dios Tavera. El hospital siguió funcionando en el claustro agustino 24 años más, viviendo de la caridad pública. El hospital pasó a manos del Estado Soberano de Boyacá en 1863, que lo trasladó al convento de Santa Clara. Un fantasma de su traza original. Luego de la expulsión de la orden hospitalaria en 1835, vecinos se hacen cargo del hospital de Tunja hasta los años 60, cuando el claustro se convierte en lugar de un nuevo encierro. En 1862 se promulgó la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas y por decreto del 3 de diciembre de ese año, el presidente del estado de Boyacá apropió el local para penitenciaría, que adoptó el método irlandés inspirado en el utilitarismo de Bentham. En 1863, el claustro pasó a ser penitenciaría y se le otorgaron 100.000 pesos anuales para la reforma. La iglesia que albergó el panóptico perdió tallas, altares, pinturas y ornamentos. Ahora es un desolado y fúnebre galpón, al decir del momento. El claustro es adecuado establecimiento de castigo. Se construyen las celdas, las rejas, los cepos y los muros de cerramiento, gruesos muros de adobe, donde los presos por un siglo grabaron cuentas y desesperanzas. Fue una de las prisiones más temidas de Colombia. 100 años de cárcel no pasaron sin dejar su penitenciario y republicano rastro. Todavía hoy se pueden observar algunas de las 73 celdas de castigo en la iglesia, convertida en panóptico, destacándose el solitario. En 1870 registra 140 penitenciados de panóptico, que tenía también sección de mujeres. Un informe del presidente de la Asamblea dice sobre la obra del claustro. Es de las primeras de Sudamérica. No en vano se invirtió en ella tanto dinero. En 1891 se publicó una licitación para alimentar a los reclusos que incluía un vaso de guarapo bien fermentado de medio litro de capacidad. No sabemos si para evitar el frío o para mantener el orden penitenciario. En 1909, los académicos Rubio y Briceño describen un preso del panóptico, con vestido rayado, mitad gris y mitad azul, cabeza cubierta por un gran sombrero de ramo, y lleva ajustado en la garganta de uno de sus pies un grillete. Tiene el panóptico talleres de herrería, carpintería, telares y alpargatería. Los presos dejaron y recibieron mensajes de las paredes, pintura mural penitenciaria del siglo XIX. Silencio, el que entra aquí no pierde la esperanza. Aquí del crimen nace la virtud. La ley debe ser como la muerte, no perdona a nadie. El arrepentimiento embellece hasta el delito. En el Panóptico y no en el Colonial Convento, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aparece la tunjana leyenda del espanto del Panóptico, que cada año, en tiempo de difuntos, la noche del 2 de noviembre, al doblar las campanas de la ciudad al toque de las ánimas, bajaba por la escalera imperial, llenando el ambiente de un frío sepulcral y alzando en vilo, lanzando a lo lejos a quien se interpusiera en su espectral camino. Las autoridades eclesiásticas decidieron conjurarlo. Por eso enlosaron el descanso de la escalera imperial y encontraron restos de osos de varios frailes, que fueron llevados al cementerio. La última aparición del espanto del panóptico fue en 1926. A mediados de los años 60 del siglo XX, una vez construida una nueva penitenciaría, el Barne, se trasladan los presos y termina así la larga historia de encierros y las temidas fugas por las calles de la ciudad. Abandonado, se convierte en ruinas, tras el terremoto de 1967, quedando como vestigio mudo de su pasado su enhiesta espadaña. Primera restauración. En 1959, mediante la Ley 163, el sector antiguo de Tunja fue declarado Monumento Nacional de Colombia, es decir, bien de interés cultural de carácter nacional. No obstante, la entonces penitenciaría siguió su proceso de deterioro. En los años 80 inicia la primera restauración por iniciativa del Instituto Colombiano de Cultura, con financiación y trabajo de la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco de la República, proyecto que dirigió el arquitecto Álvaro Barrera, quien registró la desaparición del 60% del claustro, destruido, saqueado e incluso dinamitado tras su abandono como penitenciaría, con el propósito de construir un barrio. Una sola de sus 4 galerías quedaba por entonces en pie. Barrera propuso restaurar la parte que se encontraba en pie
y planteó así una reconstrucción virtual del espacio y de los volúmenes, utilizando el mismo lenguaje arquitectónico con interpretación moderna, reconstruyendo las arcadas inexistentes en metal, siguiendo las formas originales y reemplazando los muros perdidos de adobe con grandes vidrios templados. Se descubrió la valiosa pintura mural del convento agustino y la bóveda de cañón de la iglesia del siglo XVIII. La restauración recibió críticas por levantar los muros de la penitenciaría, alterando el primitivo claustro. Gracias a la restauración, recupera frescos de los siglos XVII y XVIII, cubiertos y reemplazados por didácticos mensajes, tablas de aritmética, frases sobre el amor, la moral y el trabajo, el sistema métrico decimal y ejercicios penitenciarios de lectura del siglo XIX. Para ir concluyendo, los agustinos llegaron a Tunja tras un tortuoso proceso. El profesor agustino Vicente de Requejada llegó al nuevo reino como capellán de Federman y se trasladó con Suárez Rendón a fundar Tunja, donde celebró la primera misa en 1539. Su testamento causó un grave conflicto entre Juan de Castellanos y el prior agustino de Santa Fe, ya que Requejada se reconoció agustino en su testamento. El prior agustino, con el argumento que Requeja era miembro de su orden, inició la reclamación. La audiencia decidió repartir los bienes entre la Iglesia Mayor, la fundación del noviciado agustino de Tunja y los conventos de Santa Fe y de Zaragoza en la península. Los agustinos vuelven a Tunja en 1578 y toman posesión de la ermita de Santiago, que incorporarán más tarde a la Iglesia agustina. Por mucho tiempo, no contamos con información de archivo de la iglesia agustina, dada la transhumancia de sus obras artísticas durante el siglo XIX. Paradójicamente, la República fue la que hizo posible contar con el único inventario existente de la iglesia de San Agustín hasta hoy, aunque combinado con las advocaciones, santos e imágenes que los hospitalarios trajeron de su primitivo convento hospital y de la iglesia de los expulsados jesuitas. Este es un intento por resignificar las imágenes que permanecen anónimas o atribuidas a otros contextos religiosos, imágenes itinerantes y descontextualizadas que están en ermitas, iglesias y museos de la ciudad, esperando que al devolverles su contexto puedan contar la historia del conjunto urbano de Tunja en términos monumentales y visuales, aportando información para la restauración que adelanta actualmente el Banco de la República. Según las descripciones del jesuita Solano sobre la vida de la Beata Cabañas en el siglo XVII, no eran desconocidos en Tunja las alegorías y atributos de San Agustín. En dicho ambiente cultural de la barroca ciudad no fueron extrañas ni las pinturas murales, ni las advocaciones, ni las imágenes de los altares, ni las reliquias, y mucho menos los arrebatos místicos de las iluminadas beatas. La presencia de la ermita de Santiago y de la capilla de la Virgen de la Antigua en el lugar donde se levantó la iglesia de San Agustín representan una verdadera marca de conquista. Por un lado, Santiago Matamoros, apóstol de la conquista, y por otro, una advocación de la Virgen relacionada con los conquistadores, particularmente con Cortés en México, sobre el cercado del Saque Muisca. Otra de las tradiciones de la ciudad, sus procesiones de Semana Santa, salieron de la iglesia de San Agustín en el siglo XIX. El espacio destinado finalmente a la cultura conserva como único testigo de su convulsa historia su pintura mural. Las grandes transformaciones sufridas para adaptarlo a penitenciaría priman sobre su uso conventual y lo enmascaran. En la historiografía local, urbana y regional, los estudios son escasos sobre este primer conjunto conventual agustino de los siglos XVII y XVIII, primando la información y los trabajos sobre la penitenciaría en los siglos XIX y XX. Muchas gracias a nombre del Banco de la República y su área cultural de Tunja por su atención y por acompañarnos en esta tarde. Los esperamos mañana, 10 de marzo, a esta misma hora y por este mismo canal, con la conferencia El Claustro de San Agustín de Tunja, un museo de sitio, segunda parte, Alteridad y Surgimiento, a cargo esta vez de los museólogos Carolina Corredor Rojas y Alejandro Burgos Bernal, quienes desarrollarán ya en extenso desde el punto de vista museológico la propuesta para el Museo de Sitio del Claustro de San Agustín. Muchas gracias y nuevamente, y Diana, te damos entonces la palabra. Gracias, doctores, por
por hacer esta reflexión muy completa. Conocimos más sobre el contexto histórico, simbólico y arquitectónico del claustro de San Agustín. Como ustedes lo decían, mañana los esperamos en una segunda parte en relación con el tema museológico y museográfico. Entonces, bienvenidos todos. No tenemos preguntas, muchos saludos. Entonces, gracias a todos los que se conectaron esta tarde, maestra Abel, maestro Andrés. Mañana igual los vamos a tener por acá de vuelta si quieren plantear sus interrogantes cerrando el conversatorio. Entonces, mil gracias a todos, feliz tarde y bueno, ojalá sigan consultando la programación cultural del Banco de la República en www.banrepcultural.org. Muchas gracias, maestros, y hasta la próxima.